Muy buenas tardes, mi nombre es Luis Alejandro Sarache. En el presente audio y video vamos a desarrollar de forma breve y concisa el sistema tributario venezolano, qué son los impuestos, tasas y contribuciones y los principios tributarios constitucionales. Dando inicio, desarrollaremos lo que es el tributo. El tributo. Tenemos que se denomina sistema tributario al conjunto de normas y organismos que rigen la fiscalización, control y recaudación de los tributos de un Estado en una época o periodo determinado, en forma lógica, coherente y armónicamente relacionados entre sí. Tenemos que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que el sistema tributario procurará la justa distribución de las cargas públicas según la capacidad contributiva de los contribuyentes, de acuerdo con los principios de generalidad, progresividad, legalidad, no confiscatoriedad y la prohibición de obligaciones tributarias pagaderas con servicios personales. Asimismo, tenemos que el tributo son las prestaciones en dinero que el Estado exige en ejercicio del poder del imperio, en virtud de una ley y para cubrir los gastos que le demanda el cumplimiento de sus fines. Entre sus características tenemos que es una obligación de dar dinero y que, en segundo lugar, que emana del poder del imperio estatal, lo que supone su obligatoriedad y la compulsión para hacer efectivo su cumplimiento. Tenemos que está establecido en la ley, también que es aplicable a personas individuales o colectivas, y por último que se encuentra en distintas situaciones predecibles, como puede ser determinada la capacidad económica de la persona y la realización de ciertos actos. También tenemos el impuesto. El impuesto es una entrada en dinero para el Estado pagada por los ciudadanos de una determinada nación. Formalmente indica Montero que el impuesto es una prestación pecuniaria obtenida de los particulares autoritariamente a título definitivo, sin contrapartida, para la cobertura de las cargas públicas o para otros fines estatales. En otras palabras, podríamos decir que son cargas obligatorias que las personas y las empresas tienen que pagar para financiar el Estado, de manera que sin los impuestos el Estado no podría funcionar, ya que no podría obtener fondos para financiar la construcción de infraestructura, prestar los servicios públicos de sanidad, educación, defensa, sistema de protección social, entre otros. Creemos que los tipos de impuestos podría decirse o podría desarrollarse como el impuesto sobre la renta, que todas las personas naturales o jurídicas deben pagar, el IVA, que es un impuesto que grava la enajenación de bienes muebles y la prestación de servicios y la importación de bienes. También tenemos el impuesto al débito bancario, el cual es un impuesto que grava, entre otros, los débitos o retiros efectuados en cuentas bancarias. Y por último tenemos el impuesto de activos empresariales, el cual es un impuesto que pagará a toda persona jurídica o natural comerciante sujeta al impuesto sobre la renta. Tenemos que los impuestos se clasifican en directos e indirectos. Tenemos que los impuestos directos en esta tipología grava de forma directa a la persona en función del capital y las rentas. En otras palabras, podríamos decir que se aplica en base a un indicador directo de la capacidad económica. Algunos ejemplos de esto son el impuesto sobre la renta a personas. Luego tenemos los impuestos indirectos, los cuales son aquellos que se imponen sobre el uso que se realiza de la riqueza, es decir, en los bienes y servicios, lo que afecta de manera indirecta a los contribuyentes. En los casos más conocidos es el impuesto sobre el valor añadido, o sea, el IVA, o el impuesto a las transacciones patrimoniales o actos jurídicos documentados. Luego tenemos los impuestos progresivos, proporcionales y regresivos. Los impuestos progresivos tenemos que este tipo de gravamen establece una cuantía superior cuanto mayor sea la base imponible. Por lo tanto, quienes cuentan con una renta más alta deben pagar una mayor cantidad de dinero. Ejemplo más claro es el impuesto sobre la renta. Luego tenemos los impuestos proporcionales.
En este supuesto, el porcentaje del tributo que deben abonar los contribuyentes es siempre el mismo, independientemente de la base que tengan. En este grupo se aglomera el IVA o se cataloga el IVA como impuesto proporcional. Luego tenemos los impuestos regresivos. En esta categoría grava en mayor medida a la renta más baja, lo que ocasiona una clara situación de desigualdad. En algunos casos el IVA se puede encontrar en esta consideración. Dicho esto, pasamos a desarrollar lo que son las tasas. Tenemos que, según González, es una prestación patrimonial impuesta por el Estado mediante la ley a título de tributo a cargo de los sujetos destinados de los servicios públicos en ellas estatuidos, así como los beneficios y usuarios de los bienes del dominio público de la nación. Entre sus características tenemos que son de carácter tributario, puesto que son exigidas por el Estado en el ejercicio de su poder de imperio. Tenemos que únicamente puede ser creada por una ley y que se integra a la actividad del Estado. También tenemos que el producto de la recaudación es exclusivamente destinado para el fin por el cual se cobró, y también que el servicio por el cual se cobró debe ser divisible, y por último que debe ser inherente a la soberanía estatal. También tenemos las contribuciones especiales. Tenemos que esta categoría comprende gravámenes de diversa naturaleza, defendiéndose como los tributos obligatorios debido en razón de beneficios individuales de grupos sociales derivados de la realización de obras o gastos públicos o especiales actividades del Estado. Tenemos que, y ya para finalizar, los principios tributarios constitucionales. Tenemos los ejemplos de impuestos, tasas y contribuciones. Tenemos que en impuesto, un claro de ejemplos de esto sería el impuesto sobre la renta. También tenemos el IVA. También tenemos el IVA. Los impuestos sobre los gravámenes a las importaciones y exportaciones de bienes y servicios. En cuanto a las tasas, claro ejemplo de ello sería el timbre fiscal, uso de los puertos y aeropuertos, las estampillas o peajes. Y por último, en el caso de las contribuciones especiales, claro ejemplo de ello sería el INSES, la Ley de Política Habitacional, entre otros. Por último, pasamos a desarrollar lo que son los principios constitucionales. Tenemos que los derechos y la sociedad vienen a definir los caracteres del sistema jurídico a ser implementados por el Estado. De allí la trascendencia de esos derechos y garantías, los cuales conforman los principios supremos que limitan la actuación del Estado. Esos límites en un sistema tributario tienen por objeto regular el ejercicio de la potestad tributaria del Estado a través de la determinación de los derechos y garantías, las acciones e instituciones administrativas y jurisdiccionales en función de los fines del Estado y del propio sistema tributario. En tal sentido, tenemos como principios constitucionales tributarios a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que vendría siendo el marco legal nacional y constitucional. Tenemos la legalidad, estatuida en el artículo 317 de la Constitución, la generalidad en el 133, la capacidad contributiva en el artículo 70, la progresividad, proporcionalidad y la justicia, igualdad y equidad estatuida en el artículo 316, la confiscatoriedad en el artículo 317, la irretroactividad en el artículo 24 y el acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva.